Gracias. Ok, bien hermanos, vamos a comenzar. Estamos en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, estamos estudiando la oración de Pablo. Aquí en versículos 15 al 23, 15 al 23. Ahora vamos a estar versículos 19 al 23. 19 al 23, Efesios 1, 19 al 23. Ok, vamos a leerlo. Dios, déjame leerlo y después vamos a hacer un repaso. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ok, vamos a ir aquí, ¿verdad? De nuevo, aquí están las circunstancias. En la primera porción, hermanos, versículos 15 al 18, encontramos las circunstancias que motivan a Pablo a la oración, ¿verdad? Encontramos la petición y básicamente dijimos, ¿cuál es la petición de Pablo? Que el Padre de Gloria, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, ilumine o abra los ojos de nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, nada más algo que necesito enfatizar, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría y revelación, abre nuestros ojos, hermanos, para conocer a Dios. Recuerde, dice aquí en esta frase, Espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Lo que el Espíritu hace es más que transmitir información, es que podamos experimentar y conocer a Dios, ¿ok? Que podamos experimentar y conocer a Dios. Entonces, esa es la primera, esa es la petición. Ahora, la petición está enfocada, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad? Que el Padre glorioso, por medio del Espíritu Santo, abra los ojos de nuestro corazón para que entendamos o conozcamos tres cosas. Esto fue ¿verdad? Lo que nos quedamos la vez pasada. Para que conozcamos, hermanos, para que conozcamos tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Se acuerdan? Para que sepan cuál es la esperanza que La primera, la esperanza que se le ha llamado. La segunda, para que sepan cuál es la esperanza de su llamado a la salvación. ok, esa es la primera. La segunda, ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? las riquezas, ¿verdad? La gloria, las riquezas de la gloria de su herencia. Y luego la tercera, ¿y cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? amén. O dijimos, mira aquí me gusta mucho cómo está aquí. O la increíble o la extraordinaria grandeza de su poder. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el Padre, de nuevo, la oración es que el Padre glorioso, por medio del Espíritu Santo, abra los ojos de nuestro corazón para que podamos saber estas cosas. De nuevo, hermanos, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? ¿Cuál es que? ¿Cuál es que? El llamado, la esperanza de nuestra salvación. Esa es la idea, la esperanza de nuestra salvación. Segundo, ¿la qué? Las riquezas de la herencia. Ahora recuerde, en los santos puede significar dos cosas. En los santos puede significar ¿qué? Somos herederos, somos la herencia. Exactamente, que somos herederos, hay una herencia para nosotros, o que ¿qué? Nosotros somos la herencia, ¿verdad? Y la tercera cosa es la extraordinaria o la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos. Ahora, hermanos, el versículo 19, ahora vamos a ver así. El versículo 19 es aquí donde vamos a estar hoy. 19 al 23 va a ilustrar, hermanos, 19 al 23 va a ilustrar el poder disponible que tenemos los cristianos. Déjeme aquí. Hermanos, va
a ilustrar el poder. Ahora, ¿en qué va a ilustrar el poder? Bueno, va a ilustrarlo en la resurrección y el entronamiento de Cristo. Hermanos, los versículos 19 al 3 es la ilustración del poder disponible para nosotros. Hermanos, porque esta es la cosa, uno dice, por ejemplo, a veces, y yo creo que Pablo con mucha razón lo está diciendo, hermanos, porque a veces uno dice, bueno, yo tengo dinero. Pero ¿cuándo se ve cuando uno tiene dinero? Y donde vives, el coche que traes. ¿Por la qué? Por la ilustración. O sea, a ver, ¿qué es lo que puedes hacer con... Si dices que tienes dinero, enséñame qué puedes comprar o qué tienes que dar dinero. Entonces, esto es lo mismo. Cuando dice aquí que Dios, ¿verdad? No, Dios ha puesto poder accesible a nosotros. Enséñame qué tipo de poder. Muéstrame qué tipo de poder. Y es lo que está diciendo aquí. Ahora, mira el versículo 19. Aquí quiero comenzar. Dice aquí, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Un hermano traduce el versículo 19. Miren cómo, me gustó mucho cómo lo traduce un hermano. La incomparable grandeza de su poder. Con nosotros los que creemos, como se muestra en el ejercicio del poder de su fuerza. Hermanos, la última frase tiene 3 palabras griegas para describir el poder de Dios y la ejecución del poder de Dios. Mire aquí, la palabra operación, mire qué palabra griega es. ¿Sí lo lee aquí? Energía. Habrá fuerza requerida para hacer algo. Es la palabra energía. Esa es la palabra griega que utiliza ahí. La palabra, en nuestras Biblias aparece operación, pero la palabra griega es la palabra energía. ¿De qué habla la palabra energía? Habla de la fuerza requerida para hacer algo. Luego, la palabra poder es la palabra kratos. Habla de poder para controlar, dirigir o gobernar. Y luego la palabra fuerza que utiliza ahí es la palabra ischus. Habla de poseer cualidades ¿para qué? Para hacer algo. Entonces, Pablo, hermanos, cuando Pablo está diciendo la operación del poder de su fuerza, hermanos, está realmente describiendo la operación grande del Señor. ¿Ok? Ahora, deme un minutito. Y déjame, tengo una muy buena ilustración que aquí un hermano nos provee. Me gusta mucho esta ilustración. ¿Usted conoce las retroexcavadoras? ¿Qué? Las retroexcavadoras. Dice un hermano, a modo de ilustración, una excavadora que todos conocemos, ¿ha visto esas que para excavar hoyos y quitar árboles? Bueno, dice, una retroexcavadora tiene la capacidad y fuerza para arrancar árboles. Uno puede sentir su fuerza inherente, su ischus, ¿verdad? Pero cuando su motor ruge y comienza a moverse, su fuerza kratos se activa. Su fuerza kratos se activa y demuestra su capacidad ¿para qué? Derribar árboles a su paso. Y lo que Pablo quiere, hermanos, es que así como nosotros podemos ver la fuerza y la operación de una excavadora, lo mismo nosotros podamos ver el poder disponible para nosotros. Ahora, hermanos, yo no sé si podemos captar toda esta verdad. El poder disponible para nosotros. Ahora, vamos a ver aquí. Mire aquí. Entonces, 3 palabras para describir el poder del Señor. Ahora, va a describir cuál
¿cómo se mostró el poder del Señor? Bueno, tres palabras aquí, tres acciones que Dios hizo para mostrar su poder. La primera, dice aquí versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el poder de Dios, y mire la palabra otra vez aquí, operó. El poder de Dios, hermanos, operó, obró. Adivine qué palabra es operó. Kratos. Es el verbo para energía. Energeo. Energeo. Entonces dice, el cual, ¿verdad? Se activó. El cual se activó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está la primera acción. La segunda acción, hermanos, aparece en versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermanos, esa idea, y ahorita vamos a ver, esa idea de someter es ponerlo bajo sujeción. Todas las cosas Dios las puso a los pies de Cristo. Y ahorita vamos a poner. Y luego la tercera cosa, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, aquí, en tres verbos nos dice cómo fue el poder de Dios. El poder de Dios operó en Cristo resucitándole. El poder de Dios, ¿qué? Sujetó, sometió todas las cosas. Y el poder, ¿qué? Dio por cabeza a la iglesia. ¿Ok? Dio por cabeza a la iglesia. Ahora, vamos a ver qué está tratando de decir el apóstol Pablo. Bueno, primero, hermanos, dice aquí, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Hermanos, ¿por qué es tan importante la resurrección? Porque ya había resucitado, no Hazme. había tenido ningún ¿Puedo valor. regalar café? Sí, ¿ya? A ver, hermano, ¿te otra vez? Que si no hubiese resucitado, no tendría ningún ¿De más? propósito de el haber Ok, sí, venido y ok. sacrificado y muerto y todo y no resucita. Ahora, pero especialmente para nosotros. Porque ahí es la fe que tenemos. Yo creo, ahora, ustedes me están hablando mucho de Primera de Corintios. Que si no creemos en la resurrección, ¿nuestra qué? Nuestra fe es que es vana. Charlie, avísale a la hermana Celeste. Yo estoy checando apenas el horario, que si quiere agarrar y enseñar hasta 7:40, 7:45 está bien, porque siempre somos muy tarde. Ok, entonces, ustedes me están regresando esto, ustedes me están hablando, hermanos, de Primera de Corintios, y eso es muy básico, eso es muy importante. Pero ¿por qué también es importante la resurrección? Mire aquí, tres pasajes claves. Efesios 2:16. Miren lo que dice Efesios 2:16. Alguien ayúdeme. Ahí, Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandando en ella las enemistades. No, ¿sabes qué? Yo estoy mal. Es 2:6, hermanos. Me equivoqué. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, eso describe nuestra salvación. Ese versículo 2:16 describe nuestra salvación. No, lo que está, esto es una realidad de Dios. O sea, Dios da por hecho que nos ha resucitado y nos ha ¿qué? Sentado en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, esto es algo futuro. Por ejemplo, usted dice, yo estoy sentado aquí en Cordero de Dios. Yo no estoy sentado en lugares celestiales en Cristo, pero para Dios es una realidad. Allá en los cielos hay una silla que dice Josué Guzmán, hay una silla que dice Eduardo Ortega, hay una silla que dice Manuel Robles, hay una silla que dice Alma Aguilar, hay una silla para cada uno de nosotros. Entonces, ese poder no es un poder extraño, hermanos, es el poder con el que fuimos salvos. Y esto es lo que describe Efesios 2:16, que Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo.
Filipenses 3:10 al 11. Mire lo que dice Filipenses 3:10 al 11. Sí, adelante. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y de alguna manera llegarse a la resurrección entre los muertos. Ok, ahora note eso. En Reina Valera está un poquito difícil porque dice, y el poder de su resurrección para hacer, y luego como dice, si llegara yo a la resurrección, y como que pone tantito en duda, ¿verdad, Pablo, la resurrección? Pero déjenme otra manera de leer ese versículo. Dice otra Biblia. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar en su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Dice otra Biblia, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre ¿qué? Los muertos. Hermanos, Pablo dice, ahora, mire hermanos, Pablo está experimentando esto. Pablo dice, quiero experimentar en el presente el poder de la resurrección y quiero experimentar en el futuro ¿qué? El poder de la resurrección. Hermanos, la resurrección es la esperanza y la consolación para todo problema humano, especialmente, hermanos, los físicos. Hermanos, alguien con cáncer. Alguien con cáncer. Una palabra de esperanza a alguien con cáncer. Con un cáncer terminal. Con un cáncer que no es curable. Un cáncer doloroso. La resurrección. La resurrección, hermanos. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Otro pasaje aquí. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Exactamente. Y vuelve a utilizar la palabra que utiliza para la resurrección. Dice, fortalecidos con ¿qué? Todo poder según la potencia de su... Sí. Dice otra Biblia, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan la constancia y la paciencia que necesitan. Hermanos, ¿por qué la resurrección es tan importante? Porque la resurrección no nada más es un asunto futuro, la resurrección también es un asunto presente. Es poder que Dios ha puesto disponible para poder, hermanos, perseverar en la vida, especialmente Colosenses 1:11, cuando está diciendo, ¿verdad? Que tengamos el poder de Dios para toda constancia y paciencia. Hermanos, necesitamos paciencia para vivir esta vida. Hermanos, yo no sé si usted escucha, pero cuando regularmente que vengo de la casa al IPE o de la casa a la iglesia, o oro, o escucho un audiolibro, o escucho las noticias. Y usted, hermanos, no sé si usted ha pensado esto, pero las noticias son puras malas noticias. ¿Verdad? Por ejemplo, ayer, hermanos, ayer en una noticia decía que en salud pública, en el presupuesto de salud pública, compraron 103 impresoras, y 103 impresoras, el valor de cada impresora como de 10,000 pesos. Imagínense, una oficina necesita 103 impresoras. Y empezaron a dar, hermanos, hablando todo el dinero que se desperdicia. Hermano, ¿usted cree que no necesitamos paciencia? Paciencia. Y dice aquí, y lo hace accesible el poder del Señor. Ahora, hermanos, entonces, la primera cosa es que dice aquí, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahora, hermanos, versículo 21.
Dice aquí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, aquí está una pregunta. ¿Qué significa esta lista? ¿Qué son los, cuando dice, qué son los principados, las autoridades, los poderes, los señoríos? ¿Qué son? ¿Son ángeles malignos o buenos? Son buenos. No aplica el versículo ese de ¿no? Bueno, antes me ganó el hermano Ortega. Vaya a Efesios capítulo 6, mismo libro. Versículo 12. Alguien que lea el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales en maldad de las regiones celestes. A ver. Entonces, la lista del versículo 1 es igual que la lista del versículo 6. Casi. Yo creo que sí hace, sí distingue, porque agrega de matar. Sí. Sí. Tiene, la lista del capítulo 6 tiene principados. La lista del capítulo 6 tiene potestades, que es la misma palabra para autoridad aquí. Le añade 2, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, aquí, hermanos, ¿qué significan estas listas? Cuando dice que Dios, ¿verdad?, resucitó a Cristo, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, ¿verdad?, a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, sobre todo eso, ¿está hablando de ángeles buenos o malos? Exactamente, está incluyendo todo lo que exista. Hermanos, entonces, ¿qué significa esta lista? Bueno, esta lista, hermanos, significa todo lo que puede existir. Y mire la última frase. Sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también ¿qué? En el venidero. Hermanos, ¿no se acuerda que en Apocalipsis leímos que Dios va a desatar demonios para juzgar? ¿Se acuerdan, hermanos? Después, cuando se abre, cuando se toca no me acuerdo si es la primera o la segunda trompeta, Dios manda demonios, ¿verdad? En forma de escorpiones y todo eso. Hermanos, dice que la venida de Satanás es por obra de Satanás, del poder, digo, la venida del anticristo es por poder de Satanás. Hermanos, el mundo, cuando ve al anticristo, va a pensar, ni Dios, ¿se acuerda? Miren, nada más por rapidito. Vaya a Apocalipsis 17. No, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Mire las palabras que van a pronunciar las personas en el futuro. Versículo 4 al final. La última frase de Apocalipsis 13, 4 al final. Sí, adelante, Charlie. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, ¿quién como la bestia? Mire, estas son las palabras del mundo en el futuro. Cuando venga el anticristo, hermanos, cuando venga el anticristo, la gente va a decir, ¿quién es como el anticristo? ¿Y quién puede luchar contra el anticristo? ¿Y cuál es la respuesta? Cristo. Porque él ha sido ¿qué? Él ha sido levantado sobre todo lo que existe. Ya sea ahorita, dice aquí, ¿o qué? En el futuro. Hermanos, sobre todo. Ahora, hermanos, y ahorita no sé si usted está captando esto. Pablo nos está dando muchos detalles. Y nos está abriendo los ojos. Y nos está, hermanos, enseñando algo que a veces, hermanos, los cristianos somos muy escépticos. El diablo existe, los ángeles existen, los demonios existen. Hermanos, pensamos, hermano, vivimos en un mundo materialista.
¿Se acuerda cuando el hermano Isaac Luna, nosotros cuando por ejemplo vemos que nuestros hijos se enferman, nosotros aquí en la ciudad, ¿qué decimos cuando nuestros hijos se enferman? Los virus. Virus, bacterias. ¿Pero qué dicen en los pueblos indígenas? Un espíritu, un demonio, le hicieron daño. Y uno piensa, qué ignorantes. Qué gente tan ignorante, ¿verdad? Está pensando que los virus son demonios. ¿Cómo sabe usted que no en las tribus, no en los grupos étnicos realmente son demonios? Pero nosotros, ¿verdad? Nos creemos muy inteligentes y muy sofisticados porque tenemos edad. Pero no, ¿qué tantos son esos pueblos indígenas? No, hermanos. Hermanos, existe un mundo espiritual. Existe un mundo espiritual. Un mundo espiritual. Existe la lucha espiritual. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? Cristo, estás arriba de todo. Ahora, mire versículo 22. Vamos a la tercera. Digo, a la segunda obra. La primera es la operación de Dios sobre la resurrección y el entronamiento de Cristo. La segunda obra aquí dice el versículo, y sometió todas las cosas que bajo sus pies. Ahora, hermanos, ¿qué sometió Dios bajo los pies de Cristo? Todas las cosas, incluyendo ¿qué? Incluyendo la iglesia, pero especialmente en el contexto. Dice, cuando dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué se refiere a todas las cosas? Pues lo que ya dijo, exactamente. Hermanos, exactamente. Todas las cosas. Todas las cosas. Decía, por ejemplo, hermano Ortega tenía una buena ilustración sobre esto. Un muchacho, ¿verdad? Hermanos, hay gente que ha hecho cosas bien oscuras, es que le vendí mi alma al diablo. Han hecho cosas bien oscuras que parece ser que no van a salir de ahí. ¿Sí o no? Pero según este versículo, ¿quién está más arriba? Hermanos, hay gente en cosas muy oscuras. Pero ni eso, hermanos, es más arriba de Cristo. Hermanos, no, hermanos, ¿qué pecado le gana a Cristo? ¿Qué oscuridad y qué maldad le gana a Cristo? Dice, todas las cosas han sido, ¿qué? Sometió todas las cosas a sus pies. No hay pecado, no hay maldad, no hay espíritu, no hay demonio que le gane a Cristo. No hay. No hay, hermanos. Y luego la tercera cosa. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, hermanos, pregunta. ¿Qué dio el Padre por cabeza? ¿Qué dio el Padre? A ver, hermanos, ahí, porque dice, y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Qué dio el Padre? La herencia de la iglesia para él. A ver, ¿qué dio? Ok, la hermana dice Cristo, el hermano Ortega dice la herencia. ¿Qué dio? ¿Qué dio el Padre a la iglesia? Todo el poder en Cristo. A ver, piénsenlo. Miren la Biblia. Miren la Biblia. No. Miren la Biblia. Miren las palabras de la Biblia. ¿Qué dio por cabeza? ¿Qué dio? Dice, y dio por cabeza a la iglesia. Si tienen otra traducción, alguien, ¿qué dice ahí? Nueva traducción viviente. Todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia. Ok, note aquí. Nueva traducción viviente dice que Dios puso a Cristo como ¿qué? Cabeza.
Bueno, y luego la segunda pregunta, ¿y a quién se lo dio? Lo que sea que Dios dio, ¿a quién se lo dio? A la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué dio el Padre por cabeza? A Cristo. Nota, el Padre puso por cabeza de la iglesia ¿a qué? A Cristo. Y luego dice, ¿la cual es su qué? Su cuerpo. Hermanos, esa figura no es accidental. Hermanos, esta figura de la iglesia no es accidental. Cuando la Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia, no es accidental esa figura. Porque de nuevo, ¿verdad? Está tratando de decir que la cabeza manda ¿qué? A todo el cuerpo. La cabeza piensa, planea, organiza, pero ¿quién realiza las acciones? El cuerpo. Entonces, note, entonces la segunda cosa, o bueno, aquí está, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, hermanos, eso es muy importante. Porque si Cristo ha resucitado, se ha sentado, si a Cristo se le han puesto todos los espíritus abajo y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿con qué confianza podemos vivir? ¿Y con qué confianza podemos estar en el mundo? ¿Con qué confianza? Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y luego, hermanos, la última frase. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es una frase difícil de traducir. Pero esta es la idea. Mire aquí. Cristo es la llenura de todo lo que necesita ser llenado. O en otras palabras, Cristo llena todo lo que necesita ser llenado. Cristo llena todo lo que necesita ser llenado. Y esto es muy interesante. Porque la cosa, hermanos, es que a veces los cristianos pensamos que necesitamos otra cosa para vivir bien. Hermanos, en consejería, ¿verdad? En consejería bíblica. Hay un diagrama que se llama, el que le llaman el camino al qué. Hoy lo vieron en el seminario ministerial. ¿El camino a qué? Al abismo. El camino al abismo. El camino al abismo empieza con una mentira. No, comienza con una mentira. Cualquiera. Y después esa mentira crea insatisfacción. Y en la insatisfacción, adivine qué. Dios no es suficiente. Yo necesito qué. Otra cosa. Y la cosa es que caemos en lo que dice Romanos. Andamos buscando en la creación algo que solamente puede dar ¿qué? El Creador. Pero este versículo está diciendo que Cristo llena todo lo que necesita ser llenado. Ahora, hermanos, se escuchan bonitas palabras, pero ¿realmente esto es cierto? Sí. Porque se escucha bien suave, pero ¿realmente Cristo lo llena todo? ¿Cristo lo llena todo? Hermanos, y aquí están unas ideas para resumir. Aquí, en morado. El creyente tiene un poder disponible para la continua guerra espiritual. Hermanos, este poder es necesario para sobrevivir a los sistemas satánicos y mundanos que nos rodean. La iglesia ha de ser el instrumento por el cual ha de ejercer el poder universal. Hermanos, no es casualidad que Pablo está orando esto. Hermanos, no es casualidad que Pablo está orando. ¿Qué está orando? Que el Padre glorioso, por medio del Espíritu Santo, abra los ojos ¿qué? De nuestro corazón, para que sepamos la esperanza de nuestra salvación,
las riquezas de la herencia en los santos. ¿Y qué? Y la extraordinaria fuerza del poder de Dios, el extraordinario poder de Dios disponible para nosotros los que creemos. Disponible. ¿Y por qué Dios hace disponible este poder? Porque hay una guerra, hermanos. Hay una guerra espiritual. Hermanos, hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. ¿Cree eso? ¿Cree eso? Hermanos, mi esposa y yo hemos platicado. Tanto hay una guerra espiritual que nos cuesta leer la Biblia. ¿Quieres saber que eso es cierto? ¿Cuántos de nosotros no queremos empezar a leer la Biblia y nos da sueño? Usted anda bien despierto y empieza a leer la Biblia y como que algo, ¿verdad? O empieza a leer la Biblia y la mente y los pensamientos. O hermanos, hermanos, no me ha pasado a mí, pero yo he conocido personas que dicen, hermanos, me pongo a leer la Biblia y me llaman, me tocan, me buscan. No me han buscado todo el día, pero me pongo a leer la Biblia y tocan y me llaman. Hermanos, los imprevistos. El domingo ya iba a la iglesia, pero el domingo ya estaba listo, pero ¿usted cree que eso es casualidad? Hermanos, hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual. Hermanos, lo que hacemos aquí en la iglesia, y déjame decirlo con cuidado, no nada más es entrenar buenas personas para que se porten bien. Ay, pues hay que ser buenos esposos, hay que ser buenas esposas, hay que ser buenos hijos. ¿Por qué? Porque es que eso agrada a Dios. Como mecánico. Hermanos, estamos en un mundo donde las fuerzas del diablo atacan y existen. Por eso Pablo está orando de esta manera. Y quiere que sepamos el poder disponible que tenemos. Hermanos, el poder disponible. Hermanos, termino con esto. No necesitamos más dinero. Aunque como ayuda, ¿no? No necesitamos más programas. No necesitamos más gente. No necesitamos más regalos. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Piensen esto. Y vamos a orar, hermanos, así como están, ¿verdad? Yo me voy a unir a esta mesa, ¿verdad? Así como están en las mesas. Oren pensando en esto. Oren con esta oración y tengan en mente esto. Tenemos una lucha espiritual. Lucha espiritual. ¿Amén? Amén. Bien, déjame aquí terminar la grabación. Sí, por favor. Hermana Margarita, terminamos aquí nuestro estudio bíblico. Vamos a pasar a un tiempo de oración. Perfecto, hermano. Buenas noches. Ay, hermana, Yo no aquí la oro. escucho. Pero Sí, yo también aquí voy a orar. espero Buenas que noches. usted sí me escuche.